Vamos entonces a hablar un poco sobre qué es lo que vamos a ver en el mismo. Entonces, para explicar brevemente, antes que nada, sobre lo que vamos a hablar y sobre por qué For Software Developers quiere empezar a generar estas interacciones con su comunidad, es debido a que estos meetups, que son como pequeñas reuniones, nos van a permitir a que nosotros, como equipo de For Software Developers, podamos tener mayor interacción directa con ustedes, acercarnos más a ustedes, que es lo que siempre buscamos acá al unirnos como, digamos, como una comunidad que cada día crezca más, poderles apoyar de pronto en lo que más podamos en cuanto a nuestros conocimientos y desde nuestra experiencia, motivarlos siempre a que vayan a crecer más en este campo de la tecnología, que es un campo muy entretenido para el que le gusta, pues es lo mejor. Eh, y pues cabe resaltar de que vamos a tener muchos más espacios como estos, como digamos de pronto se les va a mencionar en algún momento, donde vamos a hablar sobre diversos temas que puedan llegar a ser de su interés. Por eso es muy importante para nosotros como For Software Developers conocer la opinión de ustedes, el qué les parece estas reuniones, estos meetups, todo lo que hacemos, los videos, para que esto nos ayude a mejorar eh, en gran manera para ustedes. Entonces, por eso siempre quería aprovechar este espacio para pedirles su apoyo siempre, de que nos den una retroalimentación, no importa si no les gustó algo, deben comentarlo para nosotros poder así ir mejorando cada vez más, que es la idea. Si les gustó, pues también retroalimentarlo. Digamos que esa es la idea y lo que buscamos siempre acá en For Software Developers. Bueno, vamos a tener en este Meetup también un breve ejemplo sobre cómo un sitio inseguro se puede romper pues como una galleta literalmente. Y porque pues esperamos con este Meetup que se logre el objetivo de que entendamos de que la seguridad es sumamente importante, de que no es un eslabón más digamos, en nuestros procesos, etcétera, sino que realmente es algo muy importante y muy fuerte que debemos tener todos presentes. Entonces, vamos a resolver incógnitas tales como qué tan lejos puede llegar un atacante que se enfoca en vulnerar tu sitio o aplicación web. Vamos a decir qué importancia tiene una correcta combinación de los equipos de desarrollo con los equipos de operaciones en estas situaciones. Vamos a hablar también que si es posible que un atacante se haga con el acceso a la base de datos por una vulnerabilidad web. Vamos a tener, como les indiqué, un pequeño laboratorio donde vamos a ver pues un ejemplo muy básico, pero que en últimas corresponde a todo lo que puede llegar a pasar en un ataque a nuestra aplicación web vulnerable. Vamos a hablar un poco de lo que es el anonimato en la red, eh, cómo estar un poco menos inseguros y qué buenas prácticas podemos tener a nivel de empresa. Y por último, pues vamos a tener un regalo. Yo les voy a dar un regalo de mi parte, que es un sitio web, una plataforma donde ustedes van a poder empezar a desarrollar o incrementar, si ya los tienen, sus habilidades en seguridad de la información. Es un sitio web que pues tiene más de 50 retos que involucran lo que es esteganografía, criptografía, exploiting, forense, hacking web, análisis de tráfico y reversing, etcétera. Ya pues las distintas ramas que tiene la seguridad de la información, la que más les interese, o si les interesa a todas, no hay problema, pueden hacer cada uno de estos retos y yo estoy seguro que les va a ayudar mucho. Este tipo de retos como de captura la bandera son muy populares digamos, en la comunidad de seguridad informática y son para gran provecho de las personas cuando se enfocan en hacerlos bien y les ayuda a crecer mucho su conocimiento, entendimiento sobre el tema. Finalmente, pues vamos a tener ya el cierre y la despedida.
donde pues ya se hará el cierre al Meetup, se hablará sobre qué se viene por software developers para que estén muy pendientes, etcétera. Entonces, sin más que decir, empecemos ya con esto y empecemos respondiendo a la incógnita de qué tan lejos puede llegar un atacante que se enfoca en vulnerar tu sitio o aplicación web. No es, digamos, exagerado cuando, y siempre lo he dicho en distintas reuniones anteriores, cuando digo que no es exagerar cuando decimos que un atacante con fines no éticos puede llevar una compañía a la ruina si así lo desea. Entonces, ¿por qué digo algo como tan, que para muchos puede sonar exagerado? Porque imagínense que un atacante se enfoque y descubra una vulnerabilidad que ustedes como equipo de desarrollo, operaciones, bases de datos no conocían y esa vulnerabilidad le permita a él hacerse con la base de datos de ese sistema y adicional hacerse con el servidor que aloja ese sistema de información que ustedes tienen público en Internet. Entonces, pues en esa base de datos puede que lo lleve a otra base de datos, a otro servidor. Después de que él ya tenga un acceso, créanme que siempre va a buscar la manera de romper y romper más hasta donde puede llegar. Y entonces imagínense que ya no sea una base de datos, sino que sean las 6 bases de datos que ustedes tienen en la compañía, que sean las 20 aplicaciones que ustedes tienen en la compañía, y entre ellas se incluya la información de sus clientes, las aplicaciones utilizadas por sus clientes, las que se vean afectadas, etcétera. Un cliente al ver esto, lo primero que hace es cancelar el contrato, aplicar pues las cláusulas por incumplimiento, etcétera. Bueno, eso ya es un tema legal bastante delicado y a través pues de las grandes multas que se vienen, de las demandas, etcétera, eso sin duda alguna puede llevar a la quiebra a una compañía, en especialmente si es pequeña o mediana. Es más difícil, obviamente, una gran empresa, pero las grandes empresas son conocidas ya por tener muy bien establecidos todos sus procesos, tener muy bien enfocado, pues, qué hacer en este tipo de situaciones en caso tal de que sean vulnerados, etcétera. Entonces, por eso ellas no se ven como tan afectadas en cuanto a esto, sin embargo, no están exentas de ello. Para su ejemplo, pues aún así se siguen descubriendo vulnerabilidades en sitios web como Facebook, etcétera. Solo que, como les digo, pues no va a ser como tan afectados como una pequeña o mediana empresa. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de los datos curiosos que nos pueden enganchar en este tema de por qué es tan importante la seguridad informática y qué tan grave es tener una vulnerabilidad web, que es a lo que queremos enfocar la charla sobre vulnerabilidades web. Entonces, el primer dato curioso es que el 94% de las web públicas hoy en día en Internet sufren o han sufrido vulnerabilidades graves. Ya son vulnerabilidades que les permiten de pronto editar el código de la página, el código que se muestra, el HTML, JavaScript, etcétera, a sus clientes de forma pues maligna. Entonces, ya pueden ser ataques que se prestan para involucrar, pues no sé, de pronto infectar una máquina de algún cliente para minar criptomonedas, no sé, se ha utilizado últimamente mucho el JavaScript para minar criptomonedas utilizando digamos, los navegadores de los clientes que visitan un sitio web popular, etcétera. Entonces, además el otro dato curioso es que la importante adopción de las empresas por utilizar sistemas CMS, que son sistemas de gestión de contenido, por sus siglas en inglés, eso los ha convertido en objetivos especialmente muy tentadores para los atacantes, ya que estos presentan una gran magnitud de vulnerabilidades, resultado de la utilización de plugins, extensiones desactualizadas, tales como por ejemplo el WordPress Statistics, que es un plugin de WordPress, valga la redundancia. Entonces, el utilizar estos sistemas así como Joomla, como WordPress, etcétera, digamos que es como
no es lo mejor. De hecho, es muy crítico que nosotros trabajemos con estos sitios, en especial si lo tenemos lleno de plugins, porque los plugins realmente, el WordPress está bien cuando está limpio, pero cuando nos empezamos a llenar de plugins, hay que tener en cuenta que es código de una comunidad que estamos agregando, no sabemos si es seguro, a menos pues que ya estudiemos el código fuente del plugin, etcétera. Pero sí, siempre tener en cuenta, si usted tiene un sitio web hecho con WordPress, pues piénselo muy bien en cuanto a los plugins que usted desea agregar, porque cada plugin haga de cuenta, una puerta que puede ser abierta por un atacante. Entonces, si tenemos muchos plugins, pues tenemos muchas puertas eh, que pueden ser abiertas. ¿Listo? Entonces, otro dato curioso es que el 40% de los ataques web están dirigidos a la obtención de información, lo que yo les decía sobre la adquisición de la base de datos, robo y secuestro de la información, etcétera. Donde las aplicaciones web patrocinadas por el sector público y el financiero son las que mayor afectación por estos ataques han reportado en años como el 2017. Los vectores de agresión que más significativos han sido durante años anteriores, según la empresa Positive Technologies, ha sido el cross-site scripting y la inyección SQL. Digamos que no vamos a entrar en detalles sobre cuál es como la temática de cada uno de estos ataques, pero pues en videos anteriores ya hemos hablado de ello. Y es triste como ver, por ejemplo, que hoy en día uno de los factores que más afecta los sitios web, las aplicaciones web, sigue siendo la inyección SQL. La inyección SQL es una interacción directa con la base de datos que se da por fallos en la aplicación web, pero a fin de cuentas es una interacción directa con la base de datos, la podemos manipular a nuestro antojo, etcétera, y esto pues, ya como les he dicho durante toda esta charla, pues es gravísimo. ¿Listo? Entonces, pues es triste que estas estadísticas aún sigan siendo altas. En un reporte del 2017, al menos 34.371 sitios web que utilizaban los CMS, los sistemas de gestión de contenidos, fueron reportados como infectados o vulnerables a ataques web, los cuales daban pie a que un atacante llegara incluso a la base de datos. Listo, entonces, después de ver todos estos datos curiosos, espero ya que realmente tengan el enganche de por qué la seguridad web también es tan importante. Listo, entonces pasemos a resolver ya la incógnita de qué importancia tiene una correcta combinación de desarrollo y operaciones en esta situación. En estas situaciones, perdón. Nuestra aplicación web puede ser vulnerable por varios motivos, entre ellas fallas en el código o fallas en la configuración del servidor. Por ejemplo, hace poco la base de datos biométrica más grande de China, no sé si se dieron cuenta, fue vulnerada y se le robaron pues la información porque todo quedó expuesto a internet gracias a malas configuraciones que se hicieron. Entonces puede que la base de datos tenga un modelo muy grande, mejor dicho, a nivel de código, eso sea muy bueno, pero falló la configuración, dejaron de expuesta la base de datos y los atacantes pues no desaprovecharon, digamos, este manjar y se hicieron con esa base de datos, la cual a la fecha de su hackeo tenía almacenados más de 6 millones de datos biométricos de la población china. Entonces, pues ya vemos cómo los intereses han cambiado, ya a medida que van cambiando también las cosas, los intereses también van enfocándose en otros lados. Ya la biometría es un factor de seguridad que se está utilizando mucho en los últimos años y asimismo ya se está buscando mucho hacerse con bases de datos biométricas. Entonces, entender pues que esto no es cualquier cosa, o sea, la seguridad no es cualquier cosa
y es vital que tengamos un equipo de desarrollo y operaciones que entiendan y se comprometan con la seguridad de tu compañía y la de los clientes que te confían su información. Tener un equipo de, como les digo, de desarrollo y operaciones que se, se comprometan, que entiendan qué tan importante es la seguridad informática, créanme que les va a evitar muchísimos dolores de cabeza en las empresas. Ya si usted tiene una empresa o si hace parte de ellas, pues la idea es que se comprometa también con la seguridad. ¿Listo? Entonces, nada nos ganamos si el área de desarrollo está en una onda y operaciones está en otra, porque siempre ha habido como un poco esa tiradera entre ambas áreas. Los de desarrollo dicen que es culpa de los de operaciones dicen que es culpa de desarrollos, etcétera. Siempre está ahí como tirándose esa pelota. Entonces, esa no es la idea. La idea es que todos tengan el mismo propósito y pues se comprometan con la seguridad. ¿Listo? Entonces, nada nos ganamos con esto, que desarrollo esté en un lado y operaciones en otro. Pero pues tristemente hoy en día hay muchas situaciones y empresas así todavía. Entonces, pasemos a resolver la siguiente incógnita. Vamos a ver, ¿es posible que es posible que un atacante se haga con el acceso a tu base de datos por una vulnerabilidad web? Entonces, pues la respuesta después de todo lo que les he hablado en estos momentos es sí, claramente sí. Y el objetivo, ya que el objetivo principal en la mayoría de los ataques siempre va a ser llegar a la base de datos y alterar su contenido. De pronto van a haber personas atacantes como, no sé, como principiantes o no sé, atacantes que no les interese mucho la base de datos, pues es muy raro encontrar eso, pero supongo que no faltan los que simplemente quieren molestar sitios web, etcétera, utilizando técnicas como defacement, etcétera. Pero siempre el objetivo de un atacante va a ser llegar a la base de datos. Él llega hasta donde más pueda, los sistemas se lo permitan entrar en base pues a su conocimiento, su experiencia, etcétera. Entonces, por eso es tan delicado dejar fallas abiertas, porque por una falla se puede colar a muchísimas áreas críticas de la compañía. Gracias a esto, es que cada vez se han desarrollado más y más alternativas, cada vez más efectivas para lograrlo. Como les digo, se sacan nuevas aplicaciones para, digamos, más seguras, pero asimismo se sacan otras más aplicaciones para romper esa, digamos, esa seguridad. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar ya directamente al laboratorio, un corto laboratorio donde vamos a mostrar pues qué pasa cuando tenemos un sitio web inseguro. Entonces me confirman por favor si están viendo la pantalla, si ven la pantalla de Kali Linux. Me confirman por favor. Listo, muchas gracias a todos. Bueno, este sistema Kali Linux, para los que de pronto no lo conocen, en el curso de seguridad de la información que dimos hace unas cuantas semanas, pues se habló sobre este sistema que es muy popularmente utilizado todavía para temas de seguridad informática, para auditorías de seguridad, etcétera. Es muy popular. Es digamos, la navaja suiza de hacking. O sea, tiene muchísimas herramientas que podemos explorar ya de manera, pueden crear una máquina virtual, etcétera, con ello y explorar el sistema. La verdad es un sistema muy,
muy estable, muy bueno. A mí me gusta mucho en lo personal. Entonces, bueno, es un ejemplo que en el curso también se dio, en el curso anterior, que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, pero pues quiero traerlo aquí presente nuevamente a este Meetup. Entonces, básicamente consiste en esto. Tenemos un navegador web, nuestro navegador Mozilla, el cual pues accede a un sitio web, victima.com, el cual corre pues una máquina virtual que yo tengo en mi red, que se llama Metasploitable 2. Es una máquina, para los que no conocen, pues es específicamente hecha para este tipo de laboratorios, para que usted pues no se vaya a comprometer legalmente por atacar un sitio real, etcétera. De hecho, aquí dice pues la advertencia que nunca exponga esta máquina virtual a una red no segura, listo, como lo es Internet. Entonces, es una máquina, como les digo, preparada específicamente para ello, para que probemos todas nuestros skills de hacking. Entonces tenemos un sitio web y ese sitio web pues tiene otra serie de aplicaciones. En este caso pues nos vamos a enfocar en DBWA, que pues traduce lo que ven aquí en el título de la página. Y vamos a ingresar pues con las credenciales por default que ya sabemos que tiene esta herramienta. ¿Listo? Entonces, pues como ustedes lo ven, es un sitio normal, podemos poner a prueba varias vulnerabilidades, etcétera. Y en este caso, pues nos vamos a enfocar es si tenemos una vulnerabilidad web que es vulnerable, una aplicación web que es vulnerable, pues si podemos llegar a la base de datos. Entonces, listo, yo ya de entrada, yo ya sé que en esta dirección, en este nombre de host, corre un servidor web que tiene una aplicación vulnerable. Yo sé que esta aplicación debe tener por consecuente una conexión a una base de datos, porque pues no, tiene que traerme datos de alguna base de datos. Listo, entonces para ello yo ya me voy entonces directamente a mi consola de mi terminal de Kali Linux, y allí voy a empezar entonces a ampliar lo que hablábamos al principio, las herramientas de Nmap y John the Ripper. Nmap es, digamos, muy utilizado para las auditorías de seguridad, donde pues necesitamos escanear puertos abiertos, servicios expuestos, vulnerables, digamos, como en la fase de un ataque, es que es la recolección de información. Nmap es una gran herramienta muy poderosa, es demasiado poderosa, que nos va, digamos, a dar toda esta información. Entonces, John the Ripper es utilizado más que todo en las auditorías de seguridad para la parte de password cracking, que es como el rompimiento de las contraseñas a través de fuerza bruta. Lo que hace es, se le pasa digamos, un hash de contraseñas, y él lo que hace es romperlas en varios, él tiene soporte para muchos, muchos algoritmos de cifrado que se utilizan hoy en día pues, para almacenar contraseñas en una base de datos, etcétera. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Donde Reaper tiene un archivo digamos, donde él va dejando la traza de cuáles son los registros que él ya ha logrado descifrar, para pues en una próxima ocasión que se le pase un archivo que tenga ese hash de contraseña, pues él ya lo pueda buscar allí en su sistema, y en este archivo, perdón, y ya pues no tenga necesidad de invertir más tiempo en descifrarlo. Como pueden ver, pues acá están los respectivos hash de contraseñas en distinto, digamos, algoritmo de encriptación, y pues lo que traduce cada hash de ellos. Entonces, en este caso, pues vamos a eliminar el archivo.
para dejar pues bien limpio el registro y que el laboratorio pues no nos presente ningún inconveniente. Entonces lo primero que vamos a hacer es escanear el host, que ya sabemos que es www.victima.com. Vamos a verificar que yo tenga conexión con ese sitio. Listo, efectivamente pues allí hay una respuesta. Entonces lo que vamos a hacer es escanear con Nmap, a ejecutar, pues primero que me liste los servicios que corren en ese host y adicional la versión de esos servicios que corren en ese host. Vamos a utilizar un script que tiene ya Nmap que se llama auth, y aquí ya le pasamos pues el nombre de nuestro host víctima. En este caso pues sería victima.com, www.victima.com. Entonces él, como les digo, va a empezar a escanear este host, en base a todos estos parámetros que yo le he indicado, que los servicios y la versión de esos servicios. Adicional, pues va a ejecutar el comando, perdón, el script auth, que me podrá listar si un servicio es vulnerable, pues de pronto si tiene algunas credenciales de por default y cómo me puedo autenticar en esos servicios. Entonces, a mí me interesa llegar a la base de datos, entonces vamos a ver si efectivamente pues este host tiene una vulnerabilidad para acceder a la base de datos. Entonces, allí esperamos ya, con esto lanzamos nuestro escaneo a nuestro host víctima y esperamos pues que nos arroje los respectivos resultados para ver pues qué tan lejos podemos llegar. Listo. Entonces, mientras se completa pues el escaneo, aprovecho pues para decirles que el Kali Linux este es el 2018.2, pueden tener, no sé si ya salió pues una nueva entrega de la distro Kali, pero pueden pues virtualizar todo, digamos, esta máquina. Pueden bajar una máquina virtual o la ISO del sistema, instalarlo en el VMware o el VirtualBox, el virtualizador que a ustedes más les guste. En lo personal me gusta más el VMware, lo recomiendo más que VirtualBox por temas de, pues, como de compatibilidades, etcétera. Entonces, los invito a que se descarguen esta máquina virtual, es de libre descarga desde la página oficial de Kali Linux, y la máquina Metasploitable, que es la que estamos escaneando, también es de libre descarga en la red. Es para que ustedes puedan hacer sus laboratorios también cuando lo deseen. ¿Listo? Entonces aquí está pues el reporte de nuestro escaneo que inicia el Nmap en su versión 7.70 y pues nos dice el horario del escaneo y el host víctima. Pues nos arroja como varios datos que nos pueden, digamos, ayudar en nuestro ataque. Entonces, según el comando que yo le envié, él me lista los puertos, me lista el estado de esos puertos que están en uso, en este caso están abiertos porque hubo una respuesta, y si hay una respuesta, yo ya interpreto de que hay un servicio corriendo. Entonces él lo que hace es listarme qué servicio está corriendo en ese puerto. Hay puertos por default que pues, en una buena práctica deberían cambiarse, no debería darse respuesta desde cualquier host, etcétera. Pero en este caso, pues si están por default, ya sabemos que el 21 corre un FTP, que el 22 corre el protocolo SSH, que es el que nos permite la conexión remota a un host Linux, por ejemplo, etcétera. Y aquí nos dice, pues, qué métodos de autenticación soporta. Esto pues ya nos dice de entrada muchísimo, nos dice pues cuál es la versión de OpenSSH que corre y por qué la versión es importante y no la debemos menospreciar, porque simplemente puede bastarnos, yo no conozco, por ejemplo, qué vulnerabilidades hay en la versión BSFTP 2.3.4, pero alguien que sí estoy seguro que lo conoce es Google, y no me basta sino simplemente colocar esta versión, vulnerabilidades, y listo, él me lista todas las vulnerabilidades que hay y cómo puedo explotarlas. Entonces, el conocimiento está ahí al alcance de un clic simplemente. Entonces, por eso el revelar la versión de nuestros servicios, pues también es algo muy, muy crítico.
Miren que adicional aquí me dice pues que es una máquina que corre en Ubuntu, etcétera. ¿Listo? Entonces, bueno, bajando, yo sé que los puertos de la base de datos, que es lo que a mí me interesa llegar, por ejemplo, en MySQL por default son 3306, en Postgres es 9543, si mal no recuerdo, etcétera. Entonces yo me voy directamente a esos servicios para ver qué tan vulnerables son. Aquí está el servicio de Postgres, que es el puerto 5432. ¿Listo? Ahí hacer la corrección. Y efectivamente, pues acá en el 3306 veo que el puerto está abierto. Entonces yo ya sé que hay un servicio corriendo que es de base de datos. En este caso MySQL me dice la versión que tiene corriendo en ese momento. Y adicional me dice algo muy interesante. Me dice, él logró averiguar en este simple escaneo, ese simple comando que dice cuáles son los usuarios que hay de MySQL. Entonces, miren el que me lista acá es root. Para los que no saben, pues root es como el dios en este caso, pues de MySQL. O sea, es el usuario con los privilegios de administrador totales. Y miren el dato que me arroja, que tiene una vulnerabilidad conocida como el empty password, que es que la cuenta root no tiene contraseña, tiene una contraseña vacía. ¿Listo? Entonces yo ya con esta pequeña información, yo ya es mucho lo que yo puedo hacer. Entonces ya sería conocer un poco más sobre el uso de comandos en sistemas de Linux. Entonces, pues no vamos a entrar tampoco mucho en detalle en ello, pero yo ya sé que, por ejemplo, para conectarme a una base de datos MySQL por línea de comandos en Linux, yo puedo utilizar MySQL -h para especificar el host y entonces yo ya sé que el host es el sitio víctima. Entonces, con -u le especifico el usuario root, que yo ya sé que es un usuario que existe porque el escaneo con Nmap me lo dijo. Y como no tiene contraseña, pues no tengo que especificar aquí contraseña, password, etcétera. Password. Entonces, simplemente al dar clic, mire que ya efectivamente estoy creando una conexión entre mi máquina atacante, que es Kali Linux, y la máquina víctima, que es el metasploitado, con el usuario root. O sea, yo ya tengo aquí privilegios de todo y digamos que esto no es alejado de la realidad, como de pronto lo pueden pensar muchos. Es un laboratorio realmente muy sencillo, pero que traduce bien todo lo que podemos hacer y lo que puede pasar cuando tenemos problemas de configuración, problemas de aplicaciones, etcétera. En este caso, pues hay un problema de configuración, evidentemente, porque para empezar, no deberíamos tener el puerto por default de MySQL, que es el 3306 y todo el mundo lo conoce. No deberíamos tener permitido la autenticación de root desde cualquier máquina, etcétera. Y mucho menos pues una contraseña vacía para un usuario como lo es root. Entonces allá vemos varias fallas de configuración. ¿Listo? Entonces aquí nos da pues, la bienvenida al servicio MySQL. Aquí ya estamos directamente en una conexión, una interacción directamente con MySQL. Entonces yo aquí ya puedo utilizar comandos propios del MySQL, sentencias del MySQL, donde yo le puedo decir que me muestre las bases de datos que hay allí. Entonces, como estoy con usuario root, no me pone ningún problema. Me dice, vea, estas son las bases de datos que yo tengo actualmente. MySQL tiene en su sistema estas bases de datos. Recuerden, el sistema que estamos intentando vulnerar es de DBWA. Entonces, la base de datos, pues, aquí es muy claro que tiene el mismo nombre, DBWA. Y aquí entonces ya una vez tenemos identificado nuestro objetivo, ya podemos empezar a utilizar e interactuar directamente con esa base de datos. Para eso vamos a darle a la sentencia de MySQL. Y aquí nos dice que ya la base de datos se cambió a la DBWA. ¿Listo? Entonces, aquí yo ya puedo empezar a
tener una interacción más directa que me muestre cuáles son las tablas que tiene esa base de datos. Y él me dice que las tablas que están en esa base de datos está el libro de invitados, la lista de invitados, y una tabla llamada usuarios. A mí la tabla, pues usuarios es la que más me llama la atención porque me está, no sé, me da la impresión de que allí hay una información muy importante en la cual yo puedo autenticarme en ese sistema, etc. Entonces, aquí ya ejecuto pues una sentencia SQL muy sencilla y que es válida, que ya sabemos que la tabla se llama users. Entonces vamos a traer todo lo que esté en users y aquí ya podemos entonces ver cuáles son los campos y los registros que tiene esa tabla. Por ejemplo, aquí está el user ID, el primer nombre, el apellido, el usuario y la contraseña. Miren estos últimos dos campos que son muy interesantes, lo que es usuario y contraseña. Entonces yo ya puedo empezar a darme cuenta de que estos son usuarios que tienen acceso a ese sistema de BWA. ¿Listo? Entonces aquí está su contraseña, pero yo sé de entrada que esto no es una contraseña, digamos, que no es una contraseña válida, porque pues yo asumiría que por lo menos la tengan cifrada con algún algoritmo de encriptación. ¿Listo? Entonces, yo ya sé, pues uno empieza como a determinar a veces por simple vista, realmente es fácil identificar este tipo de hash, que es un hash MD5. MD5 hoy en día es digamos, como un cifrado bastante obsoleto por lo mismo, porque es muy fácil de romper. Es en base a todo este hash, ya puedo obtener cuál es la contraseña en texto plano. Yo necesito la contraseña en texto plano. ¿Listo? Entonces, yo lo que puedo hacer es empezar a guardar en un archivo como este, un archivo de texto como este, empezar a copiar y pegar todos los usuarios y contraseñas. Entonces, aquí está el usuario admin con la contraseña, esto. Es bueno, ya es un trabajo que yo ya tenía allí adelantado para pues evitar, digamos, todo, de pronto perder este tiempo necesario. Y adicional lo tengo que poner en un formato que John the Ripper lo entienda. John the Ripper lo que está esperando entre su algoritmo de password cracking, él está esperando que se le pase un usuario y separado de 2 puntos el hash de contraseña. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Nombre de usuario, 2 puntos, hash de contraseña. ¿Listo? Entonces, cuando le pasemos este archivo a John the Ripper, él va a empezar a través de su fuerza bruta, de su algoritmo, a identificar pues cuál es la contraseña en texto plano con la cual nos podemos autenticar al sistema que estamos vulnerando, que es DBWA. ¿Listo? Entonces, hasta acá ya tenemos un avance pues gigante, cabe aclararlo, y porque imagínense, descubrimos que efectivamente pues está en un servidor web vulnerable, etcétera, y pues que ya pudimos llegar incluso a la base de datos porque tenía un servicio también bastante vulnerable que no validaba absolutamente nada, el usuario estaba sin contraseña, etcétera. Todo lo que ya hemos hecho, miren hasta dónde hemos llegado. Entonces ya digamos que esto es como el acabose pues de eso, porque pues ya tenemos absolutamente todo. Entonces yo podría seguir aquí jugando con todas las bases de datos que tengo acceso. Ya sé que me puedo conectar cuando me dé la gana. Entonces, simplemente pues ya esto, yo ya obtuve la información que quiero. Aquí incluso me salen pues unos avatar de los usuarios para ver fotos de cómo son ellos, etcétera. Y vamos a cerrar entonces acá y vamos a empezar a iniciar el trabajo con lo que viene a ser John the Ripper. ¿Listo? Entonces, una vez teniendo este archivo con el formato que ya vimos anteriormente,
el formato que John the Ripper entienda, vamos a empezar a hacer el llamado a John the Ripper. Para llamarlo, pues se utiliza esta sintaxis así, John, y aquí pues nos sale el uso que le podemos dar a los distintos flags del comando. ¿Listo? Entonces, a John the Ripper le vamos a pasar dos parámetros en esta oportunidad, lo cual será, por ejemplo, le vamos a especificar el formato, porque yo ya, como les indiqué, yo ya sé que es un MD5 y yo le puedo ahorrar trabajo a John the Ripper en que ya no tenga que averiguar qué formato es ese, sino que ya yo le diga, vea, John the Ripper, ese es MD5, no se mate buscando qué formato es. ¿Listo? Entonces, le vamos a especificar que el formato es MD5. Entonces, ya directamente va a empezar entre sus algoritmos de rompimiento de contraseñas, va a empezar a hacer pues su magia. ¿Listo? Entonces, aquí ya le pasamos el archivo como tal, que lo tengo en el escritorio de mi sistema Kali Linux, y es el nombre del archivo. Entonces, ya al pasarle el nombre del archivo y el formato que tiene, él ya sabe que tiene que buscar usuario, hash de contraseña. Si lo pasamos en un formato incorrecto, pues él nos va a dar un error. ¿Listo? Entonces, esto no le toma a John the Ripper pues, más de 2 segundos, más de 3 segundos, en validar cuáles son las contraseñas. ¿Listo? Entonces aquí pues ya terminó. Obviamente hay casos donde el algoritmo que se utiliza para el cifrado de las contraseñas pues es mucho más poderoso. Y John the Ripper pues va a tardar muchísimo más según lo robusto que sea el algoritmo. Y a veces pues puede que ni siquiera tenga éxito después de pasar algunas horas, ya si el algoritmo de cifrado es muy seguro. Entonces, pero pues ese es digamos, el margen de error que siempre pues puede haber siempre, ¿no? El margen de riesgo. ¿Listo? Entonces aquí ya nos muestra en texto plano cuáles son los usuarios que nosotros le pasamos, entre paréntesis, y cuáles son las contraseñas para cada uno de esos usuarios. Vean que hay un usuario Gordon B, que tiene la contraseña ABC123, Pablo, que tiene la contraseña LetMeIn, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a verificar de que efectivamente pues esto sea cierto. Nos vamos a autenticar al sistema de BWA y vamos a pasarle pues el usuario y contraseña que nos está diciendo John the Ripper, que son los correctos para ese sistema. ¿Listo? Y ya con esto pues damos por terminado nuestro laboratorio. Permítanme, por favor, voy a cambiar esto aquí para que puedan ver en texto plano pues lo que le pasamos. Listo. Entonces aquí tenemos, vamos a ingresar con el usuario Pablo y la contraseña LetMeIn. Usuario Pablo y contraseña LetMeIn. Listo, entonces vamos a darle a autenticar y efectivamente pues vean que nos podemos autenticar como Pablo. Aquí incluso el mismo sistema nos dice que nos hemos logueado como Pablo. ¿Listo? Entonces, listo, ya pues ahí tendríamos ya un acceso a ese sistema. Puede que Pablo sea un administrador, bueno, eso ya son roles de la aplicación, etcétera. Y pues, o sea, ya tendríamos los accesos totalmente a ese sistema. Listo, entonces ese es el pequeño laboratorio. Sin saber el formato, ¿se demoraría más su análisis? ¿O es igual el tiempo sin saber el formato? Listo, bueno, es una pregunta pues que me llega ya por el interno. Vamos a aprovechar para contestarla de una vez. Efectivamente, pues si no sabemos cuál es el formato, el algoritmo de encriptación, el hash, pues obviamente John the Ripper, como les indicaba, se va a tomar mucho más tiempo
en averiguar cuál es el formato, porque es lo que él, dentro de su algoritmo de fuerza bruta, él primero empieza a testear, bueno, a mí me están pasando este hash, por ejemplo, aquí en el archivo, vamos a ver para aquí. Entonces, él lo que va a empezar a hacer es empezar a testear directamente pues los hash para ver primero pues cuál es el algoritmo de cifrado que está utilizando. Entonces, él lo empieza a comparar con ejemplos de MD5, con ejemplos de SHA-256, etcétera. Y pues con el que coincida el formato, entonces él ya determina de que ese es digamos, el algoritmo de cifrado que está utilizando ese hash. ¿Listo? Entonces, claramente se va a tomar mucho más tiempo John the Ripper en hacer este trabajo, por eso les indicaba pues, que acá, como yo ya sé que es un MD5, le especifico el formato. Si yo le especifico aquí cuál es el formato, porque yo ya sé cuál es, pues a John the Ripper no, es un trabajo que le estoy ahorrando. Sin embargo, si no lo conozco, no hay problema. Yo le puedo pasar a John the Ripper simplemente el solo archivo y él ya determina cuál es el algoritmo que se está utilizando. Y asimismo, pues empieza a hacer sus pruebas de fuerza bruta para desencriptar la contraseña. ¿Listo? Entonces, la respuesta es sí, se demoraría más si no conocemos cuál es el formato. De igual forma, como les digo, hay formatos más, algoritmos de cifrado más difíciles de romper que otros. MD5, como les decía, es muy fácil de romperlo. Por eso a John the Ripper no le tomó más de 3 segundos esto. Y lo que les digo, cabe hacer esa aclaración de que puede que tengan éxito como puede que no lo tengan, porque el algoritmo de cifrado puede ser muy, digamos, muy complejo, muy seguro, ¿listo? Y pues ya es un análisis, así como este demoró 3 segundos, pueden haber unos que demoren horas, ¿listo? Entonces es para que lo tengan bastante en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces ya finalizando este laboratorio, continuemos entonces ya con la otra parte del MIRAP. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poco sobre el anonimato. Entonces, cuando hablamos de anonimato en la red, hacemos una gran referencia a lo que son las VPN, las redes virtuales privadas, los proxies, el navegador Tor, etcétera. Pero ¿qué se busca con el anonimato y qué tan cierto es que somos anónimos en una red donde pareciera que tenemos más identidad que la vida misma? Eh, bueno, primero que todo, Tor, pues para los que de pronto no lo conozcan, es un navegador que se enfoca principalmente en que nuestra navegación sea lo más anónima posible. Es decir, cuando nosotros estamos navegando normalmente en Internet, utilizamos un navegador web, obviamente, y nuestra petición va directamente pues a google.com, ya después de pasar pues de nuestras puertas de enlace, nuestro router, nuestro proveedor de servicios de Internet, los DNS de nuestro proveedor de Internet, etcétera. Finalmente pues podemos visualizar google.com. Con Tor es un poco diferente este funcionamiento porque la petición no va directa desde nuestra puerta de enlace que sería nuestro router, sino que empieza a pasar durante muchas múltiples puertas de enlace, por ejemplo, en distintos países, para mantener el anonimato de esa petición. Entonces, por ejemplo, en Tor abrimos google.com y él automáticamente sale la petición, baja por nuestro proveedor de servicios, DNS, y ya cuando llega a la red de Tor, la empieza a pasar entre distintos enrutadores. Pueden ser enrutadores en Alemania, en Francia, en España, en Rusia, en Inglaterra, etcétera. Él lo pasa por varios enrutamientos antes de llegar finalmente a google.com. Entonces, a google.com le llega de que la petición se llegó por ejemplo, desde Rusia, y realmente nosotros estamos en Colombia. Pero esto es gracias a Tor, que tiene como digamos, ese proxy transparente que nos permite pues, navegar un poco más anónimo, ¿listo?
Entonces, ese es básicamente el funcionamiento de Tor. Y en cuanto a la incógnita de si es posible ser anónimos en una red donde tenemos como más identidad que la misma vida, en mi opinión personal, considero que el anonimato total no existe, pero sí se puede llegar a ser bastante anónimo. De hecho, quiero traer a recuento un ejemplo de una noticia que hubo hace ya algunos años, donde un hacker, donde pudieron determinar que era un hacker ruso, cuál era su usuario de red, pero no pudieron determinar nada más de allí y de especulaciones de pues un retrato hablado de este hacker. Él lo que hizo fue descubrir una vulnerabilidad en distintos bancos de los Estados Unidos. Y lo que hizo fue robarse el equivalente a 100 millones de dólares más o menos. Lo distribuyó pues en varios bancos, en cuentas bancarias de Suiza, etcétera. Bueno, donde más se presta como para el tema de mantener el anonimato en cuanto incluso a las cuentas bancarias. Y a él nunca pues, la traza que le hice a la noticia, la verdad no la volví a ver tampoco, pero a él, hasta donde sé, no lo habían logrado capturar. Tenían un retrato hablado de la persona que hizo este robo, este delito, pero no tenían la certeza de que era él. Entonces, publicaron fotos de que era él, etcétera, incluso de manera irresponsable porque no estaban seguros que fuera él. Pero pues las coincidencias, digamos, quedaban. La foto que mostraban era de alguien que tenía ya fama de los sistemas, en sistemas informáticos, de ser muy bueno con ellos, de, de ser como también pues de nacionalidad rusa y de que precisamente después de eso pues él no aparecía por ningún lado. ¿Listo? Entonces eso fue como lo que llevó a las investigaciones a decir fue él. Pero sin embargo ellos no estaban totalmente seguros de que era él. Pudieron descubrir el nombre de usuario que él utilizaba pues en la red habitualmente y su nacionalidad, que era rusa. Entonces, a él hasta donde sé, pues nunca lo lograron capturar. Quién sabe, pues, si en algún momento lo hicieron. La verdad, hasta donde yo vi la noticia, lo estaban buscando, ofrecían como 6 millones de dólares incluso de recompensa por la información que permitiera la captura. Pero pues eso fue ya, eso murió allí. Quién sabe si él lo capturaron o se gozó sus 100 millones de dólares o más de 100 millones de dólares que se robó, etcétera. Pero entonces es un ejemplo de hasta dónde puede llegar el anonimato. Sin embargo, vean que pues puede que no sea él, pero en gran parte las autoridades están seguras de que ha sido él. Él aún así no pudo tener un anonimato total. ¿Listo? Entonces, mucho menos en los sistemas que están implementados hoy en día. Por ejemplo, cuando usted accede a mercadolibre.com, usted busca un artículo que desea comprar, etcétera, y no es raro ver que usted se pasa para Facebook y inmediatamente empieza a dar publicidad de Mercado Libre o de otras páginas de ventas, de compras en Internet, que le ofrezcan ese mismo producto a un menor precio o que aprovecha la oferta, etcétera. O sea, qué casualidad que justo después de usted estar buscando en Internet sobre esos productos le empiecen a aparecer publicidad respecto a ellos, ¿listo? Entonces, eso es un claro ejemplo también de que el anonimato hoy en día en la red, o sea, no existe. O sea, nosotros ya tenemos una identidad, la que nos identifican las personas y la que nos identifica en Internet, que es incluso más detallada. Ellos saben nuestros gustos, nuestros intereses, nuestra orientación sexual, etcétera. Ellos saben absolutamente todo. ¿Listo? Bueno, ya hablamos de cómo funciona Tor. Y cuando hablamos de Tor, de pronto muchas personas que ya lo conozcan dicen, pues lo asocian de una con la Deep Web, sí, el navegador que se utiliza para entrar a la Deep Web, que qué miedo, etcétera. Pero yo quiero pues aprovechar este espacio como para desmentir un poco eso, y es que la Deep Web realmente no es un lugar malo, simplemente su nombre lo dice, como su nombre lo dice, una web profunda, tampoco es
verdad de que la Deep Web representa el 90% del Internet, que nosotros solo conocemos el 10% en la Light Web, etcétera. Todo esto son como mitos que se han ido creando a causa del boom que tiene este tema, pero yo los invito pues a que no crean como en todo eso que dicen, sino que lo exploren ustedes mismos, pero si tengan, o sea, si de pronto quieren explorar en algún momento la Deep Web, no hay ningún problema, ya hay muchos libros que pueden encontrar, pero también hay muchos peligros, hay cosas que son falsas, pero otras que son verdaderas, y realmente allí hay bastantes peligros, porque están, pues primero se sabe que a la Deep Web no entra un usuario así normal, eh, por un navegador Google Chrome, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esto es aprovechado para cometer pues, bastantes delitos, como por ejemplo la venta de armas, de droga, de órganos, son temas reales en la Deep Web, y ya pues otros temas ya como de pronto, mmm, no sé, suicidios en vivo, secuestros en vivo, etcétera, también han llegado a ser real en la Deep Web, y precisamente la realidad de estos acontecimientos, en cuanto también pues a la pornografía infantil, etcétera, es que las autoridades de todos los países se enfocaron en hacerle un apuntamiento a la Deep Web, porque allí están navegando un poco anónimo, pero ellos están, pues digamos que tienen como siempre están como intentando tomar el control de todos los servidores que ponen el tráfico a la Deep Web, para ver usted qué está haciendo, si usted está consultando sobre pornografía infantil, que ya sabemos que eso es un delito pues no sé si a nivel mundial, pero creo que sí es a nivel mundial, si está comprando armas, libros de terrorismo, etcétera. Entonces, realmente sí es un sitio bastante vigilado por las autoridades, pero no es tampoco un sitio que si usted entra, mejor dicho, se va a satanizar. Les digo que si van después de esto a de pronto entrar o algo, sí deben estar pues bastante protegidos. Si no lo saben hacer, pues mejor no se metan en ello, porque sí pueden terminar pues bastante afectados sus equipos, su información, por ello. ¿Listo? Así como hay personas que simplemente entran a curiosear, hay muchos otros que están ahí viendo a quién pescan y le roban toda su información, tarjetas de crédito, etcétera, para venderlas en esa misma Deep Web. ¿Listo? Entonces, pues, es un tema que siempre va a causar pues, bastante polémica, no vamos a entrar tampoco en detalle para ello, pero sí quería pues aclararles que tampoco crean todo lo que se dice sobre ello. No es malo, allí de hecho hay libros donde usted encuentra muchísima información sobre hacking, sobre temas de su interés. Allá no todo es malo, ni todo el que entra es malo. ¿Listo? Ahí es que saber pues en dónde estar y en dónde no estar. Bueno, entonces vamos llegando ya al cierre de este Meetup. Vamos a hablar entonces cómo estar un poco menos inseguros y qué buenas prácticas podemos tener a nivel de empresa. ¿Listo? Entonces, hay una serie de buenas prácticas que podemos llevar a cabo para estar un poco menos inseguros a nivel de empresa, como por ejemplo lo son separar lo corporativo de lo recreacional. Es decir, podemos permitir un navegador para la recreación, tales como, no sé, una empresa que le permita a sus empleados navegar en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, todo lo que ya a recreación se refiere, pero es incorrecto si, o bueno, no es, o una mala práctica, más bien dicho, eh, que ese mismo navegador que ellos están utilizando para su recreación lo utilicen para acceder a las aplicaciones corporativas internas. Entonces, por eso hay empresas donde usted se encuentra que se valida pues el user agent que usted está utilizando antes de acceder a la aplicación corporativa, porque si detecta que usted está accediendo desde Chrome y él solo permite desde Mozilla por cuestiones de seguridad, pues entonces allí ya digamos, lo va a bloquear. Y eso digamos, es lo ideal, lo que se debería hacer, porque
el controlar este tipo de actividades, pues nos va a tener como un poco más seguros en cuanto a que ya estamos controlando y sabemos de que, por ejemplo, si acceden a nuestra aplicación web, no vienen de un sitio como Facebook, por ejemplo, después de estar en un sitio como Facebook o algún sitio, una tienda online insegura, etcétera, donde se hayan podido infectar y poner en riesgo la información de la compañía. ¿Listo? Entonces, otra buena práctica pues es encriptar los discos de los equipos corporativos, ya sean de funcionarios o servidores, debido a que si algún día se roban ese equipo, la información queda totalmente al acceso de cualquiera. Entonces, imagínense que Pepito Pérez lleva 5 años en la compañía, él siempre se lleva su portátil y un día se fue a un centro comercial, se le olvidó, se le robaron su portátil, etcétera. Y toda la información allí quedó listo. Él tenía su usuario de Windows, su contraseña, etcétera, pero ya sabemos que existen muchos programas para entrar debajo y romper esa contraseña, para robar la información porque va a estar en texto plano, o sea, la información no va a estar encriptada. Y eso, imagínense perder 5 años de información de la compañía, que lo pierda un gerente, por ejemplo. Van a haber facturas, o sea, información de absolutamente todos los procesos de la empresa, y esto abre puertas a que hayan delitos como la extorsión, etcétera. ¿Listo? Entonces, por eso hay que pues, implementar como el encriptamiento, la encriptación de los discos, USBs, etcétera. ¿Listo? Manejar, pues yo creo que es algo como bastante bueno el manejar un directorio activo para mantener la jerarquización, los roles y los permisos por usuario y por equipo. ¿Listo? Para no evitar pues, de que un usuario se autentique en cualquier equipo, por ejemplo, o que cualquier equipo pueda navegar libremente en determinadas páginas. Un DA es una gran solución, directorio activo es una gran solución. Utilizar lo que son los file server para compartir recursos en la red para sus propios funcionarios. Es mejor que todo esté centralizado en un file server, y ya que nos permite pues como asimismo mantener ese tema de jerarquización, dar permisos a nivel de usuario, de equipo, etcétera. ¿Listo? Restringir, otra buena práctica, restringir la administración de todos los hosts compartidos como impresora, router, switch, etcétera. ¿Qué pasa? Hay muchos sitios donde usted se encuentra que la impresora está compartida en la red y tiene determinada IP, y usted accede a esa IP de manera web, y por lo general, pues hoy en día todo tiene una administración web, más que todo, vale la redundancia. Y pues entonces, ¿qué pasa si cualquiera puede entrar a la administración de esa impresora? Va a empezar a modificar parámetros que van a afectar a todos los funcionarios, por ejemplo, el tema de los colores, puede que empiecen a aplicarles configuraciones incorrectas, y eso ya le va a empezar a entrar en bastante pérdida para la empresa, porque van a empezar entonces también a mandar impresiones y no se va a saber quién lo hizo, porque todo el mundo puede acceder al usuario, a la administración de la impresora, etcétera. Es un descontrol. De igual forma los routers, los switch. Entonces la idea es que la administración de todos estos hosts no estén permitidas desde cualquier equipo, sino desde los equipos autorizados por la parte de infraestructura, que son los que deben manejar todos estos servicios. ¿Listo? Entonces, otra buena práctica es segmentar la red, ya que un invitado, aunque sea un posible cliente, él no tiene por qué acceder a la misma red corporativa que están accediendo sus funcionarios, sus comerciales, etcétera. ¿Listo? Entonces, siempre pues hay varias empresas donde usted va y se encuentra que hay una red para invitados, exclusiva para invitados. Eso es una buena práctica, porque esa red de invitados está aislada de la otra red corporativa. La red corporativa no debe tener acceso a alguien, así sea un potencial cliente. ¿Listo? Hay que ser muy estrictos con esa parte, porque pues en la red corporativa es que están ya todos nuestros servidores, etcétera, donde viaja toda la información de nuestra compañía. ¿Listo?
Entonces, también manejar las restricciones de navegación. Esto es como algo muy tedioso en varias empresas, de controlar la navegación a sus colaboradores, pero realmente pues es algo bastante necesario porque eh, hay personas de que no entienden qué tan grave es el navegar en cualquier sitio web. Entonces, si usted no les restringe eso, ellos no son un potencial riesgo de que la información de la compañía se filtre. Así ellos lo hayan hecho inocentemente, que accedieron a una página X, eh, no importa. O sea, lo ideal es tener como esas navegaciones restringidas, mmm, habilitarlas por temas ya de permisos, que haya siempre un responsable, que un jefe directo autoriza que tal persona tenga la libre navegación, listo. Ya por lo menos sabemos que hay un responsable, etcétera, listo. Entonces, aplicar políticas también de bloqueo de sesión, no que todo se vaya a quedar siempre una sesión activa, eh, y limitar el máximo de sesiones activas en lo posible a uno solo, porque pues hay sitios donde usted se puede autenticar aquí, se autentica en el equipo de su compañero, en el del otro, y esas secciones siempre van a quedar activas. Entonces, en lo posible, limitarlo a uno solo. Hay que tener una política de contraseñas pues bien definida, que exija el cambio periódicamente, inhabilitar los usuarios administradores en el equipo local. Hay empresas que, listo, tienen un DA, pero le dejan un usuario administrador local. Eso pues tampoco es como lo correcto, porque con un usuario administrador local usted modifica lo que quiera del equipo, ¿listo? Entonces, solo personal de TI debe autorizado debe tener los privilegios administrativos. Aquí es como la ley del mínimo privilegio, como pues lo he podido conocer, y es bueno que las personas tengan el mínimo privilegio en sus equipos, porque hay usuarios realmente muy necios, que quieren instalar cualquier cosa que se encuentra en internet y terminan por afectar la misma compañía. Entonces, es mejor deshabilitar esos usuarios administradores para que evitar muchos dolores de cabeza. Definir los software prohibidos por la compañía, tener su propia biblioteca de instaladores garantizados, también es algo bueno. Inhabilitar los puertos USB. Si una persona no requiere nunca utilizar un puerto USB, pues ¿para qué los va a tener habilitados? Eso se presta para riesgos. Y asimismo las unidades de CD o DVD. Mantener siempre actualizados los sistemas de, de los sistemas y operativos. Podemos manejar lo que se conoce como un WSUS, es un Windows Server Update Services, perdón, sí, un sistema, un servidor donde las actualizaciones de Windows llegan primero a él las descarga, las pone como en una especie de cuarentena, verifica que no vayan a ser, a causar afectaciones cuando estas se liberen a los empleados, y finalmente desde el WSUS, cuando ya se comprueba que el sistema sigue funcionando bien, estas son liberadas a través de la red a todos los usuarios de la red. Por ejemplo, usted a veces que cuando llega a su trabajo y encuentra su máquina actualizando por políticas, eso ya tiene que ser una actualización que ya pasó por un WSUS, que se debe garantizar de que no le va a dañar su sistema operativo. Entonces, así es. Eso es buena práctica, implementar un WSUS. También que todos utilicen como en lo posible pues el mismo sistema operativo, para no tener que estar lidiando con tanto tema de licenciamiento, compatibilidades, etcétera. En lo posible, esto no es como algo tan estricto tampoco. Garantizar el tema de los backups, que sea un tema supremamente controlado. Los escaneos de los antivirus y actualización de firmas programados, o sea, estos deben estar programados semanalmente, cada 2 días, etcétera, pero que se hagan escaneos de antivirus y actualización de firmas. Hay varias soluciones que permiten todo esto que hemos hablado, como por ejemplo Bitdefender, McAfee, etcétera. Ya es cuestión de buscar la que más se ajuste como al presupuesto de la empresa y a los requerimientos claramente.
no tener todo en un solo servidor, siempre lo he dicho, separar las aplicaciones de bases de datos, las aplicaciones de las bases de datos es crucial, restringir lo más posible el acceso a los servidores, porque imagínense que tengan todo en un solo servidor y ese pobre servidor, mejor dicho, mantiene cargado de todo, aparte de que les va a afectar el rendimiento, porque todo está en un solo servidor, en un solo procesador, un solo espacio en memoria, etcétera. Bueno, en fin, así mismo va a estar toda la información y si se llegan a hacer con ese servidor, se hacen con toda la información de la compañía. Entonces, lo que siempre he dicho, separar el tema de las aplicaciones al de las bases de datos y restringir siempre lo más que se pueda el acceso a dichos servidores. O sea, nadie que no sea de TI o desarrollo, pero bueno, personal autorizado, no debería poder acceder a los servidores en cuanto a una administración y mucho menos pues desde redes externas a la corporativa, etcétera. Están ya pues también manejar los temas de controles de acceso, ya por biometría, etcétera. Y tener siempre pues los detectores de intrusos en la red, como Snort, etcétera, ya lo habíamos visto en cursos también, en el curso anterior que dimos, usar solo protocolos seguros y cifrados, etcétera. Hay muchas más políticas que podríamos aplicar, pero en este momento lo dejaremos hasta este punto porque pues ya estamos como alargando mucho este tema. Bueno, quiero pasar entonces a darles pues el regalo de mi parte. Voy entonces a proceder a enviarles un enlace a través del chat del Zoom para que ustedes pues lo puedan visitar, lo guarden en sus apuntes, lo puedan visitar en algún otro momento. Para que, como lo que les decía al principio, allí ustedes pueden registrarse, pueden empezar a completar varios retos de seguridad en cuanto a esteganografía, exploiting, forense, hacking web, análisis de tráfico, reversing, etcétera. Hay más de 50 retos, allí les acabo de enviar al chat. Estoy seguro que este tipo de retos les va a ayudar mucho a todo eso, ¿listo? Entonces, para que lo visiten, les voy a dejar una fuente pues, de un artículo también, ya se las envío, donde hablan específicamente de todo esto que les estoy contando de ese portal. ¿Listo? Entonces, bueno, ya para ir cerrando, la seguridad siempre va a dar de qué hablar, porque siempre va a haber esa lucha por vulnerar sistemas que cada vez son más seguros, entre comillas, por lo cual el enfoque de ataques más famosos siempre irá variando, pero no van a ir muy lejos tampoco de lo que hoy ya podemos tratar, como por ejemplo la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el tema de los ransomware, incluso los dispositivos móviles, según pues, la tendencia que estamos viendo actualmente. Estos pueden presentar una afectación puede haber un ransomware incluso para los celulares que ya se esté desarrollando y que cuando menos se piense salga a la luz. ¿Y por qué? Porque los celulares hoy en día son, o sea, su uso es abismal porque gran porcentaje de la población mundial utiliza estos celulares, estos dispositivos inteligentes, y los cuales almacenan muchísima información. No sería raro que, como les digo, pues que haya un ransomware que afecte todos, gran parte de estos dispositivos. Listo, pues cabe aclarar que no se deben tomar la seguridad de la información como un juego o algo que no es importante. Siempre hago esa aclaración. Por último, pues quiero ceder nuevamente la palabra a Jordi Rodríguez. Siempre necesita compartirles un par de palabras de su interés. ¿Listo? Entonces, sin más, los dejo con Jordi. Ya luego retomamos para hacer la despedida. De pronto responder a las preguntas, los que quieran hablar pueden ir alzando la mano, formular sus preguntas por escrito en el chat o a Jordi Rodríguez o Carlos Bravo. Entonces yo voy a ir mientras Jordi habla revisando toda la parte de preguntas para que ya pues le demos fin a esta reunión. ¿Listo? Entonces sin más los dejo con Jordi, ya retomamos conmigo.
Muy buenos días de nuevo. Bueno, primero, muchas gracias por haber estado acá. Les voy a compartir algo muy rápidamente. No sé cómo puedo compartirles pantalla porque me dice que no puedo compartir pantalla. No sé, Camilo, si de tu pantalla puedes ingresar al sitio del curso un momentito, por favor, porque acá no me deja a mí compartir pantalla. Ah, no, tenés que dejar es de compartir tu pantalla. Un momento para yo poder compartir la mía. Listo. Espero que ya estén viendo mi pantalla en este momento entonces. Bueno, entonces les voy a contar muy rápidamente. Nosotros lanzamos un curso de Hacking Web. Este curso inicia el día 9 de marzo de este año. Este curso cuenta con 8 módulos, con 7 módulos, perdón. Y en esos módulos, pues ustedes van a aprender diferentes cosas. Hay desde qué es un sitio web, cómo hackear un sitio web. Bueno, en fin, hay muchas cosas. Es similar a lo que vieron hoy, pero obviamente mucho más extendido, con muchos más ejercicios prácticos para que ustedes lo apliquen ya sea desde el punto de vista de un programador o desde el punto de vista de una persona que administra servidores o que está encargado de la seguridad informática en una compañía. Entonces ustedes van a encontrar cosas como vulnerabilidades a nivel de código, vulnerabilidades RFI, LFI, cosas como por ejemplo SQL Injection, entre muchas otras cosas más. El precio de este curso, por ser el lanzamiento y por ustedes ser parte del grupo exclusivo que está recibiendo esta información, tiene un costo de $19.99. Actualmente está con un 30% de descuento. Esta promoción va a estar vigente de lo que queda del mes de febrero, si no me equivoco. Entonces, durante este tiempo ustedes van a poder adquirir este curso por este precio y pues ya saben todo lo que van a recibir. El curso lo va a dictar Camilo nuevamente. Para poder pagar el curso, pues para poder conocer información del curso, solamente tienen que ingresar a seguridad.forsoftwaredevelopers.com. Les voy a enviar el link por el chat para que lo tengan en caso de que lo lleguen a necesitar. Entonces, bueno, perdón, les iba diciendo, con esto pues esperamos que ustedes puedan llevarse una formación mucho más amplia de la que se llevaron acá. Eso por un lado. Por otro lado, quiero compartirles una pequeña encuesta en la cual esperamos que ustedes nos den un feedback o una retroalimentación de lo que pudieron ver acá. Estos dos links se los voy a enviar por el chat. La encuesta, pues básicamente es una encuesta muy cortica y de esta encuesta depende que nosotros podamos mejorar nuestro proceso de enseñanza para ustedes y pues para toda la comunidad de For Software Developers. Eso era todo lo que tenía que decirles. De nuevo, muchas gracias. Recuerden, seguridad.forsoftwaredevelopers.com. Muchas gracias. Ya les envío las dos URLs por el chat. Bueno, muchas gracias por la intervención, Jordi. Bueno, como les indica mi compañero, pues vamos a estar próximos a lanzar este curso en el cual esperamos contar pues con su participación. Como les decía, van a haber pues ya partes más prácticas, muchas más de las que vieron el día de hoy, eh, más en detalle, etcétera. Entonces esperamos pues contar con la participación de todos ustedes. ¿Listo? Espero pues que de mi parte que les haya gustado lo hablado. Y pues sin más, quiero que pasemos a la parte de las preguntas. No sé si de pronto los asistentes del día de hoy tengan alguna pregunta que quieran hacer respecto a lo del curso, qué les pareció, pues no sé, esperamos como les decía al principio, su feedback, porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a mejorar siempre. La idea de los meetups nació a partir de un feedback que nos brindó pues determinado grupo de personas y
Entonces es para que ustedes vean de que nosotros sí tenemos muy en cuenta sus opiniones. Por favor, no olviden contestar esas encuestas que nos ayudan muchísimo a nosotros a mejorar como comunidad y es lo que queremos lograr. Ya les dije, no importa si es un feedback que no, a mí no me gustó para nada porque esto y esto y esto, deben mejorar tal cosa, no importa, el feedback será siempre bien recibido, ¿listo? Entonces, para invitarlos a que contesten esa encuesta que les acaba de enviar mi compañero Jordi, para que accedan pues a la web del curso de seguridad, se enteren más de lo que va a darse en ese curso. Es un curso bastante que les va a abrir, digamos, los conocimientos en toda esta parte de hacking web. El curso está enfocado inicialmente a hacking web y pues a partir del éxito pues que vayan teniendo este tipo de cursos de hacking, se abre a otros, digamos, a otros campos, no necesariamente el web, sino ya el pentesting, etcétera, muchos más campos que se pueden explotar en seguridad de la información. De pronto también lo de, digamos, me escapa ahorita el nombre de lo de forense, el análisis forense, etcétera. ¿Listo? Entonces, invitarlos nuevamente a eso, al curso, que se inscriban. Digamos, nos pueden contactar siempre a través de nuestras redes sociales. En Facebook siempre van a tener una respuesta inmediata a todas sus inquietudes, a nuestros correos. En nuestra página web forsoftwaredevelopers.com van a encontrar todas nuestras líneas de contacto y todos los servicios pues, que podemos llegar a ofrecerles. Listo, entonces pues no veo como alguna pregunta de las personas. Si la tienen, envíenla en este momento, porque si no, pues ya vamos a dar cierre a la reunión. Esta reunión va a estar disponible en YouTube a la menor brevedad. De pronto hay que hacer algunas ediciones. Si no, pero pues ténganlo por seguro de que va a estar colgada en las redes para que la puedan visualizar cuantas veces quieran, la puedan compartir con personas que de pronto ustedes saben que les gustaría verla y no pudieron estar hoy, etcétera. Y nada, hablar pues finalmente ya para cerrar esto sobre lo que se viene este año en For Software Developers. Ya hemos hablado, no sé si han visto el video en nuestro canal de YouTube donde Jordi habla sobre lo que se viene en For Software Developers para este año. Créanme que les tenemos bastantes sorpresas. Queremos crecer mucho como comunidad. Y así a grandes rasgos, pues Jordi logró hablar del trading, de los meetups, etcétera, y lo vamos a ir viendo muy poco a poco pues a lo largo de este año. Entonces, si quieren enterarse más de lo que va a haber en este año, 2019, de parte de For Software Developers, vayan al canal, vean el video que Jordi hizo, está entre los últimos videos subidos en el canal, no hay pierde, ¿listo? Entonces, sin más, les agradezco mucho a todos por haber asistido el día de hoy. Muchas gracias de verdad por sacar el tiempo, por la paciencia y no olviden contestar por favor esa encuesta, ¿listo? De mi parte, un placer haber estado el día de hoy acá compartiendo con ustedes un poco de conocimiento, espero les sea de gran ayuda y los motive siempre a dar más, ¿listo? Entonces, eso fue todo. Muchas gracias y hasta la próxima.